buenas tardes. Mi nombre es Benjamín y yo soy el creador de Mentes Apologéticas. En este video yo quisiera tocar sobre la pregunta: ¿podemos estar seguros que Jesús resucitó de la muerte? El relato de la resurrección de Jesús es el reclamo más importante en toda la fe cristiana. De hecho, el fundamento que sostiene que el cristianismo es verdadero yace en esta misma creencia, que Jesús murió en la cruz, pero fue visto vivo 3 días después. Por eso, cuando muchos intentan demostrar que el cristianismo es falso, la resurrección de Jesús es atacada de inmediato. Algunos dicen que no tenemos ninguna razón para creer que ocurrió la resurrección de Jesús, y muchos menos creer que Él incluso existió. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús resucitó de entre los muertos? Si fuera cierto que la resurrección es una historia hecha por el hombre, entonces todo el cristianismo se desmorona. Sin embargo, si ocurrió la resurrección de Jesús, entonces es el evento más grande que haya ocurrido en la tierra, que conlleva una implicación muy significativa para toda la humanidad. Durante los años, la resurrección de Jesús ha sido atacada por escépticos y otras religiones. Los ateos dicen que la resurrección de Jesús es tan verdadera como el mismo Jesús, una historia falsa. Algunos dicen que Jesús nunca existió. Por lo tanto, la resurrección es solo una extensión de una mentira ya creada en la persona de Jesús. Sin embargo, el ataque sobre si Jesús existió ya no es un debate necesario, ya que incluso los estudiosos ateos han concluido que era muy seguro que Jesús existió. El profesor ateo, Dr. Bart Ehrman, es un erudito del Nuevo Testamento que ha estudiado profundamente los evangelios. Él ha concluido que, nos guste o no, Jesús existió. A pesar de la enorme variedad de opiniones, hay varios puntos en los que prácticamente todos los estudiosos de la antigüedad están de acuerdo. Jesús era un hombre judío, conocido por ser un predicador y maestro, que fue crucificado, una forma romana de ejecución, en Jerusalén durante el reinado del emperador romano Tiberio, cuando Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Aunque no cree que Jesús fue Dios, sí Ehrman cree, junto con muchos otros estudiosos ateos, que Jesús existió en el pasado. Hay algunas razones por las que debemos creer que Jesús resucitó. La primera razón, la tumba vacía. La tumba vacía fue, con mucho, la evidencia más obvia, pero también la mayor evidencia de la resurrección de Jesús. Sin embargo, los escépticos dicen que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron el cuerpo por la noche, cuando no había nadie para presenciarlo. Hay una serie de problemas con esta creencia. Primero, los discípulos tenían miedo por sus vidas. El único discípulo que no se escondió fue Juan, y un solo hombre no pudo llevar a cabo un plan tal que, si pudiera, habría sido considerado uno de los mayores atracos de la historia. ¿Por qué? Porque no solo tendría que tener la fuerza de Sansón para quitar la piedra solo, sino que tendría que enfrentar el segundo problema para creer que eran los guardias romanos.
En segundo lugar, se colocaron guardias romanos para vigilar la tumba. Tan pronto como el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba y la piedra rodó, los guardias romanos colocaron un sello en la tumba para asegurarse de que todos supieran que el castigo por romper el sello era la muerte. Lo único que sabían los guardias romanos era lo que les habían enseñado a hacer desde la infancia, que era luchar, defender y matar. Era muy poco probable que los cobardes discípulos, pescadores y recaudadores de impuestos tuvieran las habilidades para luchar contra los guardias romanos. Segundo, el testimonio de las mujeres. Durante ese tiempo, las mujeres fueron consideradas ciudadanas de segunda clase, cuya palabra no recibió ningún respeto. Ni siquiera se les permitió testificar en la corte por esa razón. Entonces, ¿por qué los escritores del Evangelio incluirían que fueron las mujeres quienes encontraron la tumba de Jesús vacía? Si querían inventar una historia que fuera más creíble en ese momento, ¿por qué no dijeron que fue Pedro quien finalmente encontró la valentía, o Juan, quien nunca se apartó del lado de Jesús? La única respuesta obvia es que los escritores decían la verdad cuando decían que fueron las mujeres las que encontraron la tumba de Jesús vacía y lo habían visto con vida. Como querían dar una cuenta real y honesta, escribieron todo lo que sucedió exactamente como sucedió. La noche que Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron temiendo por sus vidas. Cuando lo colocaron en la cruz, el único discípulo que no se preocupó por su vida y se puso de pie a los pies de su maestro fue Juan. Todos los demás tenían miedo de sufrir el mismo destino de su rabino. Incluso después de que el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz y colocado en la tumba, no se encontró a sus discípulos en ninguna parte. Las únicas que tuvieron la valentía de visitar su tumba fueron las mujeres. Unos días después, los discípulos fueron vistos en público, predicando con mayor autoridad las palabras de su maestro. Habían salido de su escondite en la oscuridad para ser vistos durante el día, hablando con grandes grupos de personas. ¿Qué podría haber transformado su miedo en audacia en solo un corto periodo del tiempo? Fue porque habían visto a su Mesías vivo. Jósefo, historiador romano del siglo I, registra en su libro: en este momento había un hombre sabio que se llamaba Jesús, y su conducta era buena, y se sabía que era virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado por morir, y aquellos que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Los discípulos creían que habían visto a su Cristo vivo después de ser crucificado y continuaron dedicando sus vidas a predicar el Evangelio hasta el punto de la muerte. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron asesinados por no denunciar su fe en Jesús.
podemos concluir razonablemente que los apóstoles murieron por una verdad en la que creían con todo su corazón, porque habían visto, hablado y caminado con el Jesús resucitado. Santiago, el hermano de Jesús, es una evidencia muy importante. Sabemos que fue un apóstol que murió por su creencia de que Jesús era y Él es el Hijo de Dios. Pero si casi todos los apóstoles murieron por creer en Jesús, ¿por qué la historia de Santiago es más valiosa? Es porque Santiago no creía que su hermano Jesús era quien él reclamó hasta después de ver su cuerpo resucitado. Juan capítulo 7, versículo 5 registra: porque incluso sus hermanos no creían en él. Peor aún, Marcos registra que Santiago pensó que Jesús estaba fuera de sí, o sea, que Jesús estaba loco. Está claro que Santiago no creía en el ministerio de Jesús, ya que nunca fue mencionado como discípulo o uno de los muchos que lo siguieron. Entonces, ¿qué podría haber cambiado la mente de Santiago? Fue porque Santiago vio a su hermano vivo después de presenciar su muerte en la cruz. De hecho, vemos en Hechos 1 que Santiago está en el aposento alto con el resto de su familia, adorando a Jesús como Dios. Santiago incluso se negó a negar a Jesús como su Salvador hasta el punto de la muerte por lapidación. Parece que la resurrección fue lo único que pudo haber cambiado la mente de Santiago a la creencia de que su hermano Jesús era el Hijo de Dios. Razonablemente, sea casi imposible no creer en la resurrección de Jesús con toda la documentación histórica y la evidencia razonable que tenemos hoy. Como creyentes, conocer la evidencia que apoya la vida, la muerte y la resurrección de Jesús no solo es vital para nuestras propias vidas espirituales y la fortaleza de nuestra fe cristiana, sino también es una parte indispensable cuando se trata de compartir el Evangelio. Si la creencia en el cristianismo se basa en un evento tan importante, entonces debemos estar seguros de lo que sabemos y de cómo podemos compartirlo mejor con los demás. Es posible que los escépticos nunca desaparezcan y que los ataques parezcan aumentar con el tiempo. Pero a medida que continuamos estudiando las Escrituras y las cantidades superables de evidencia que pueden respaldarlo, podemos pronunciar las mismas palabras del apóstol Pablo con la misma confianza. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar lo que le he comprometido hasta ese día. Ese día del que habla el apóstol es cuando también resucitaremos a la vida eterna. Gracias por ver este video. Si fue útil, compártelo con su familia y amigos. Además, no olvide suscribirse y presione el botón de notificación para recibir más contenido como este. Y recuerde siempre que Mentes Apologéticas tiene como objetivo ayudar a las personas a conocer la verdad, defender la verdad y difundir la verdad. Hasta la próxima vez. Bendiciones.